Hola nuevamente a ti, amante del ron, que nos regalas tu valioso tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, el catado de ron. Para nada es sencillo, ya que existen ciertos detalles que debemos observar al momento de interpretar las bebidas alcohólicas, especialmente las características del ron, y más cuando estamos frente a la copa, de preferencia por supuesto del portafolio Barceló. Para ello, los voy a dejar con una amiga, colega, experta romelier, pero sobre todo nuestra jefa de investigación y desarrollo en Ron Barceló. Bienvenida, Daniela. Hola amantes del ron, es un placer para mí estar aquí con ustedes conversando un poco sobre qué es una cata y los detalles para realizar una correcta evaluación sensorial. ¿Alguna vez has percibido un aroma o un sabor que te remonta a tu infancia e incluso mentalmente te lleva a un lugar específico con total nitidez? ¿Quieres saber por qué? Aquí te lo explicamos. Los sentidos son la única ventana por la cual nos comunicamos con el mundo. Nos permite percibir todo aquello que nos rodea, conectarnos con el entorno, y es algo que hacemos de manera intuitiva desde la infancia. Todo se resume en el momento en el que decidimos si algo nos gusta o no. La forma en que nuestro cerebro interpreta los estímulos recibidos a través de nuestros sentidos nos permite detonar una respuesta, siendo esta totalmente conocida o desconocida. Y es que en medio de esto hay un sinnúmero de mecanismos neurofisiológicos puestos en juego, que aunque no es necesario conocerlos para realizar una sesión de cata, en la medida en que los vamos comprendiendo, esto nos permitirá interpretar mucho mejor la gran gama de aromas y sabores presentes en una copa. ¿Pero qué es catar? Catar no es más que poner en práctica de manera consciente y reflexiva todo aquello que hacemos de manera intuitiva. Esto va mucho más allá de no me gusta o me gusta. Es saber degustar cada trago, prestando la atención necesaria para detectar e identificar los aromas percibidos, donde la práctica constante juega un papel muy importante. Mucha práctica. Antes de saber catar un ron, debes saber que todos estamos capacitados para ello. Recuerda que la práctica hace el maestro. Debes asegurarte de escoger el momento y el lugar adecuado, con buena iluminación y preferiblemente silencioso. Debes tener una buena disposición para realizar tu catado. No debes usar cremas perfumadas antes de realizar tu sesión de cata. No debes comer o beber nada excepto agua 30 minutos antes de la cata. No debes realizar tu sesión de cata con hambre o saciedad. No debes realizar tu sesión de cata con la presión del tiempo. Recuerda que es un momento que requiere todo tu enfoque y concentración. Entonces, una vez te encuentres en el momento y en el lugar adecuado para realizar tu cata, debes estar consciente de los sentidos implicados en tu degustación. Hablo principalmente del sentido de la vista, el olfato y el gusto. La primera pauta para catar un ron es la evaluación visual. Esta es el primer encuentro que tenemos con el ron a degustar. Observamos su color, el cual usualmente está relacionado con el grado de envejecimiento, el aspecto que tiene en copa, y con esto me refiero a si es brillante, si es translúcido, transparente. Nos da una idea de la complejidad de envejecidos que lo conforman, ya que podemos observar la densidad o la fluidez del líquido por la forma en que corre por las paredes de la copa. Esto usualmente suele llamarse lágrimas o piernas. Si levantamos nuestra copa hacia la luz y la movemos ligeramente de lado a lado para luego inclinarla y dejar reposar el ron a un costado de la copa, podremos observar con claridad la intensidad de su color. Luego agitamos la copa con ligera vigorosidad hasta empapar las paredes, y de allí es donde podemos hacernos una idea del tipo de ron que estaremos a punto de oler y probar. La evaluación olfativa probablemente sea la fase más difícil de la evaluación sensorial, ya que al tratar de describir todos los aromas presentes en la copa, debes recurrir constantemente a tu memoria sensorial. Y mientras más entrenada esté, más fácil será darle un nombre y apellido a lo que percibes. Pero antes de que tu cerebro pueda distinguir los aromas o todas esas sustancias químicas volátiles que estás percibiendo, primero y en una fracción de milisegundos, y además con cada inspiración, todos esos aromas entran en contacto con un montón y súper compleja cantidad de células receptoras de aromas que están en tu nariz, y de allí pasa un órgano sensorial vital que se llama el bulbo olfatorio, el cual es el que se encarga de enviar señales nerviosas a tu cerebro, y es allí donde se identifica el olor.
Para iniciar la evaluación olfativa, lo primero es inclinar la copa a unos 45 grados, acercarla a cierta distancia a la nariz. Es importante no introducir la nariz en la copa en primera instancia. La inspiración debe ser suave y delicada. En la medida en que la nariz se acostumbra a esa sensación alcohólica, podrás ir acercando la copa de manera progresiva, siempre con mucha paciencia y delicadeza. Posterior a ello, puedes agitar ligeramente la copa y acercar de nuevo la nariz. Cuando realizamos una evaluación gustativa, principalmente lo que vamos a sentir son estímulos dulces, salados, ácido, amargo y umami, que son los 5 sabores básicos. Pero en el caso de catar a un ron, los que vamos a percibir con mayor intensidad es el dulce, el ácido y amargo. Para catar un ron, deberás ingerir un pequeño sorbo. Permite que el líquido pase a través de las papilas gustativas y que éste se diluya ligeramente con la saliva antes de tragarlo. Presta atención a los diferentes estímulos que percibes e intenta recurrir a tu memoria sensorial para darle un nombre y apellido a aquello que percibes. Incluso la sensación táctil que percibes al tragarlo nos da una información sobre su armonía y persistencia, como por ejemplo lo es la astringencia. En resumen, al probar un ron podemos percibir si es ardiente o sedoso, dulce o seco, astringente, amargo, equilibrado, si es firme o soso, si es de cuerpo ligero o robusto. En un sentido amplio, el olfato detecta sustancias químicas volátiles que están disueltas en el aire y el gusto, a través de las papilas, detecta sustancias disueltas en la saliva. Son dos medios que permiten detectar estímulos por vía diferente, pero que a su vez se complementan el uno al otro. En Ron Barceló tenemos un panel de catado conformado por 12 catadores. Cada uno de ellos recibió un plan de formación y están capacitados para describir todos los estímulos sensoriales que pueden percibir. Pero, ¿qué hace a una persona el aspirante ideal para formar parte de un panel de catado? Pues debe tener interés y motivación genuina para aprender sobre evaluación sensorial. Debe comprometerse siempre en mejorar sus hábitos alimenticios, como por ejemplo, disminuir el consumo de alimentos que sean dulces o salados o condimentados o muy picantes o ácidos. Preferiblemente no debe ser fumador. Debe tener una muy buena capacidad para comunicar sus percepciones. Debe ser honesto y confiable, evitando ser sesgado por decisiones de terceros. Debe estar muy bien familiarizado con el proceso de producción y debe tener una muy buena capacidad de análisis y juicio. Otra pregunta muy común es ¿en qué recipiente debo catar el ron? Y yo recomiendo que el material por excelencia para realizar el catado de un ron es el vidrio, ya que este es totalmente inerte al entrar en contacto con el líquido a catar. Es decir, este no le va a transferir ni aromas o sabores que puedan afectar tu percepción sensorial, siempre y cuando, por supuesto, el vidrio esté limpio. Es importante mencionar que el alcohol es un diluyente universal. Entonces, al entrar en contacto con recipientes como por ejemplo el plástico o el foam, estos, al ser un material poroso, todos los componentes químicos que lo conforman pasan del material que lo contiene al líquido evaluado. Entonces puede que el ron te sepa o huela a plástico. Muchos se preguntan si la forma del recipiente donde se va a catar un ron tiene que ver para realizar la evaluación sensorial, y sí, efectivamente es así. Cuando lo hacemos en una copa tipo balón como esta, garantizamos que la cámara de aire que tiene la copa, en esa cámara de aire se concentren todos los vapores alcohólicos que están en el ron, y al ser ella más estrecha arriba, permite que esos vapores se concentren en el interior de la copa, y es mucho más fácil percibirlos cuando hacemos una evaluación olfativa. Hay algunos errores que se cometen al catar y que es muy importante tengamos en cuenta para garantizar que tu evaluación sensorial sea lo más efectiva posible. Por ejemplo, y esto es un clásico, esto me huele a algo que conozco, pero no sé cómo se llama. Es algo muy común. Otro punto a tener en cuenta es no beber agua entre copa y copa. El agua es una especie de borrador que nos ayuda a eliminar el remanente de sensaciones y sabores que quedan en nuestra boca. Así podemos ser mucho más asertivos al evaluar la siguiente muestra. Otro punto a tener en cuenta es repetir constantemente. Esto nos lleva al agotamiento de los sentidos. Es cuando yo estoy evaluando y estoy catando una y otra vez y huelo y pruebo una y otra vez.
Esto usualmente en la jerga sensorial se le conoce como la saturación de los sentidos. Usar perfumes o cremas perfumadas está prohibido. Esto, además de afectar tu desempeño como catador, puede molestar a los compañeros que están a tu lado realizando su evaluación. Ni hablemos de dejar la sala impregnada de perfume. Otro error muy común es introducir la nariz en la copa. Sin duda alguna, el impacto etanólico te hará retroceder. Bueno, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Espero que realmente la pongan en práctica y puedan mejorar su destreza como catador. ¿Quieres seguir explorando los secretos y sabores del ron? Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de amantes del ron. Salud y hasta el próximo video.